como algo mínimo o viceversa. Cuando algo es muy pequeño y yo exagero y lo quiero mostrar como algo muy grande. Entonces ahí estoy haciendo un hipérbole. Es ser exagerado al momento de hablar. Este es un recurso literario que incluso nosotros utilizamos mucho. Miremos los ejemplos. Cuando yo digo, eres lo más grande del cosmos, vale. Entonces, lo que yo quiero decir, pues que es que esa persona es valiosa, es importante, ¿ya? Pero no es que en realidad sea lo más grande que existe en el cosmos, no. Estoy hablando de forma exagerada. Entonces, miren, para expresar que es alguien valioso e importante, estoy exagerando y digo que es lo más valioso del cosmos. ¿Listo? En el segundo, cuando yo digo, ya te lo repetí 1000 veces, pues no significa que yo lo haya repetido ya 1000 veces, contando 1000 veces, no. Estoy siendo exagerado para dar a entender que ya lo he dicho muchas veces. Entonces yo te digo, no es que ya te lo dije 1000 veces y no lo entiendes. Entonces lo que estoy diciendo es que ya lo he repetido muchas veces y esa persona no lo entiende. Entonces estoy siendo exagerado. Y el siguiente ejemplo, has estado pegado al televisor. No estoy diciendo que la persona esté pegada al televisor, literalmente, como si hubiese una sustancia ahí que lo estuviese pegado, no. Lo que quiero decir es que esa persona ha estado viendo mucha televisión, ya lleva muchas horas viendo televisión. Entonces, estoy siendo exagerado y digo que está pegado al televisor, ¿ya? Esa es una hipérbole, es hablar de forma exagerada. Siguiente figura literaria, la sinestesia. La sinestesia eh, es la mezcla, ¿ya?, de las sensaciones corporales. Ya cuando yo juego con esas sensaciones corporales que aparentemente no tendrían relación, pero entonces yo lo que hago es jugar con ellas. ¿Cuáles son las sensaciones corporales? Pues ya sabemos, el tacto, el gusto, el olfato, la visión y la escucha, ¿cierto? Esas sensaciones corporales, o incluso los sentimientos también. Entonces yo puedo mezclar esas sensaciones corporales. Entonces, cuando yo digo, oyen los ojos, miran los oídos. Entonces, miren, oyen, entonces que es un ejercicio, una capacidad de los oídos, se los estoy atribuyendo a los ojos. Y mirar se lo estoy atribuyendo a los oídos. Ahí estoy jugando con las sensaciones corporales, ¿ya? Con cosas distintas. No digo oyen los oídos o miran los ojos, no, estoy jugando con ellos, los empiezo a invertir. Ya esa es una mezcla de sensaciones corporales. O cuando yo digo los colores ácidos de tu vestido. Entonces, color, que es algo que podría percibir con la visión, lo estoy mezclando con lo ácido, que sería con el gusto. Ya ahí estoy jugando con sensaciones corporales. Estoy haciendo una sinestesia, ¿vale? Ahí en la guía ustedes tienen otros ejemplos. Yo aquí estoy proporcionándoles unos adicionales, ¿vale? Siguiente figura, la paradoja. Bueno, la paradoja es una afirmación que parece absurda o contradictoria, pero que puede ser verdad, o sea, que resulta como teniendo algo de verdad, ¿ya? Cuando afirmo algo contrario, pero eso como que tiene sentido, ya parece que puede ser verdad. Es una paradoja. Miremos los ejemplos. Bueno, el primero, el que está en la guía, dice, vida, no seas molesta, mira que solo me resta para ganarte, perderte. ¿Cómo así que para ganar la vida tiene que perderla? Pero aparentemente tiene sentido, ya le ayuda a expresar lo que quiere exaltar. Eso es como un verso. El siguiente ejemplo dice, solo sé que nada sé. Entonces, miren, lo único que sabe es que no sabe nada, pero entonces de cierta forma sí sabría algo. Es una afirmación contraria, pero que tiene algo de verdad, tiene contenido de verdad. Resulta siendo cierta o puede resultar siendo cierta. Seamos realistas, veamos lo imposible. ¿Cómo así? Que realista con imposible, que son cosas contradictorias. O cuando digo prohibido prohibir, ¿cómo así que prohibido prohibir? Pero si estoy prohibiendo, pero se entiende, ¿cierto? Es una afirmación contradictoria que resulta siendo verdad. Siguiente figura literaria, la personificación. La personificación, como su nombre lo indica, es cuando yo le atribuyo rasgos o cualidades humanas
a un animal, a una cosa o a un ente que no tiene esas cualidades, ¿ya? Como por ejemplo, en el texto anterior cuando hablábamos de la mantis religiosa, que había una expresión que decía, con la cabeza perdida como todo buen amante, pues ya sabemos que allí estaban haciendo una personificación, porque pues una mantis enamorada no pierde la cabeza, eso es algo humano, eso es una personificación. Ejemplos, lloran las rosas porque no estás aquí, pues eso es una acción humana, ¿ya? El llorar es algo que hacemos los seres humanos y se lo estoy atribuyendo a una rosa. Mientras los niños jugaban, los árboles sonreían. Entonces aquí estoy haciendo una personificación a árboles, ¿ya? Este es un recurso en el cual yo le atribuyo rasgos humanos a un ente que no los tiene. ¿Listo? Siguiente figura literaria, el epíteto. ¿En qué consiste el epíteto? El epíteto consiste en resaltar un rasgo o una cualidad inherente de algo, ¿ya? Es decir, ese algo del que estoy hablando ya se sabe que tiene esa cualidad, pero yo la voy a mencionar para darle fuerza a la expresión que estoy enunciando. Entonces lo que busco es darle, resaltar esa característica inherente de aquello de lo que estoy hablando para darle más fuerza a la expresión. Y yo digo, el pasto verde del estadio. Entonces ahí estoy resaltando verde. Si yo digo el pasto del estadio, pues se sabe que el pasto de un estadio pues generalmente es verde. Entonces lo que hago es resaltar esa cualidad inherente. ¿Ya? Digo, sonrió tras probar la dulce azúcar que había en el tarro de vidrio. Pues el azúcar es dulce, pero estoy resaltando esa cualidad, la dulce azúcar, ¿ya? Entonces le doy fuerza a la expresión, resaltando una cualidad inherente en aquello de lo que estoy hablando. Los ejemplos que están ahí en la guía. Dice, empinadas cuestas. Pues una cuesta siempre es empinada. O cuando digo rumoroso río, un río siempre es rumoroso, tiene ese sonido, ¿ya? Entonces, eso es un epíteto. Siguiente figura literaria, la ironía. La ironía es una burla elegante, ¿ya? Es una construcción literaria eh, que requiere de ingenio. ¿Por qué? Porque básicamente es dar a entender todo lo contrario a lo que estoy afirmando de manera literal, ¿ya? Entonces, literalmente digo algo, afirmo algo, pero lo que quiero darle a entender a esa persona o a quien me escucha es todo lo contrario a lo que dicen mis palabras. Eso es ser irónico, ¿ya? Decir algo y en realidad manifestarle todo lo contrario a la persona. Miremos los ejemplos. Dice, si no me dices, no me doy cuenta. ¿Esto qué, cuándo sucedería? Entonces, cuando acaba de suceder algo que todos vieron, entonces, y esa persona reitera lo que acabó de pasar y que todos vimos. Entonces dice, si no me dices, entonces cuando esa persona dice eso, pues, si no me dices, no me doy cuenta. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en realidad no había necesidad de decirlo porque pues ya me había dado cuenta, ¿ya? Eso es. Siguiente ejemplo, cuando dice, uy, estoy temblando de miedo, pues eso se puede utilizar para rechazar una amenaza, ¿ya? Entonces, cuando se hace una amenaza, uno, literalmente la persona está diciendo que tiene mucho miedo, que está temblando, pero miren, es una ironía porque lo que quiere decir es todo lo contrario, que no tiene nada de miedo, que es temerario, ¿listo? Está siendo irónico. En el ejemplo que está en la guía, dice, era el más confiable ladrón de cajas fuertes que había en la ciudad. ¿Cómo que un ladrón confiable? Eso es una ironía, ¿cierto? Pues si es un ladrón, pues contrario, no se puede confiar nada en esa persona. Siguiente figura literaria, la anáfora. La anáfora es fácil de identificar, ¿por qué? Porque nos muestra la repetición de palabras o de un conjunto de palabras al comienzo de una frase. Eso es una anáfora, cuando se repiten palabras al comienzo de una frase o de un verso. Entonces, esa frase o esa oración está separada, sus proposiciones están separadas con términos que comienzan siempre con las mismas palabras, ¿ya? O luna que me guiaste,
Oh luna, amable compañera, oh luna, mi eterna viajera. Entonces miren que ahí el término oh luna se repite. Salí por la avenida, salí yo y salieron mis sueños. Entonces ahí el término salí e incluso una palabra similar salieron se está repitiendo. Entonces ahí en el ejemplo de la guía vemos como el término, la palabra, la frase por ti se repite, ¿cierto? Siempre al comienzo de los versos. Siguiente figura literaria, la onomatopeya. La onomatopeya consiste en tratar de escribir los sonidos, ¿vale? Generalmente los sonidos que produce un animal, que produce la naturaleza, el sonido que produce algo, yo trato de colocarlo o de escribirlo, ¿ya? De transformarlo en palabras. Eso es una onomatopeya. De ejemplo, el tic-tac del reloj despierta a todos. Entonces ahí miren, estoy tratando de imitar el sonido que hace el reloj cuando digo ese tic-tac. A la distancia se escuchaba el miau miau del gato. Entonces ahí estoy tratando de imitar el sonido de un animal. Ese recurso que está entre comillas, ese miau miau, es la onomatopeya, ¿ya? Es lo que se conoce como una onomatopeya. El retruécano. El retruécano es un recurso literario en el cual se invierten las proposiciones de una frase y se da un sentido distinto de ella, ¿ya? Cuando yo con las mismas palabras construyo dos frases, ¿listo? Digo algo y luego como que invierto esa frase, las palabras de esa frase, y termino dando un significado nuevo. Por eso decíamos que es una construcción, las figuras literarias son construcciones, ¿ya? Porque aquí lo que yo tendría que hacer es construir dos frases distintas con las mismas palabras. Entonces, si yo logro hacer eso, estoy haciendo un retruécano. Ejemplo, dice, no es lo mismo vivir para trabajar que trabajar para vivir. Entonces, vivir para trabajar es una cosa, ¿cierto? Alguien que solamente trabaja, que la razón de ser de su vida es el trabajo. Distinto a si yo digo trabajar para vivir, que es alguien que trabaja, pero que vive, que lo que produce de su trabajo le sirve es para vivir, no vive esclavizado de su trabajo. Entonces, estoy armando un sentido distinto con las mismas expresiones, ¿ya? No hay camino para la paz es el camino. Entonces, cuando digo camino para la paz y cuando digo la paz es el camino, estoy invirtiendo estos términos y formo un sentido distinto. Siguiente figura literaria, el hipérbaton. El hipérbaton es una figura literaria en la cual hay una alteración del orden habitual de las palabras o de la oración, ¿ya? Normalmente en nuestro idioma nosotros hablamos siempre mencionando la cosa y luego la cualidad, es decir, primero el sustantivo y después el adjetivo. Nosotros decimos la calle amplia, la silla alta, la casa bonita. Miren, siempre menciono la cosa y después la cualidad. Un hiperbatón básicamente consiste en cambiar ese orden habitual de las palabras o de las frases. Ejemplos. Dice, el ave en aquel árbol silbaba anoche. Entonces ahí estoy invirtiendo el orden habitual. ¿Cómo sería el orden habitual? El ave silbaba en aquel árbol anoche. No el ave en aquel árbol, no. Primero mencionaría lo que está haciendo y después en dónde. Pero aquí estoy mencionando primero en dónde, en dónde y después lo que estaba haciendo, ¿ya? Entonces ahí estoy haciendo estoy invirtiendo los términos. Eso es un hipérbaton. Cuando digo, no lo desee Dios así, el orden habitual sería así no lo desee Dios. Pero entonces es una inversión del orden habitual de las palabras, ¿ya? El ejemplo que está ahí en la guía dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Entonces sería como que volverán las golondrinas oscuras, no las oscuras golondrinas, a colgar sus nidos en tu balcón. ¿Ya? Entonces ahí estoy, es como invirtiendo el orden habitual de las palabras o de las frases. Siguiente figura literaria, la paranomasia. La paranomasia es una figura que consiste en emplear palabras que suenan de manera similar, que tienen un sonido similar, pero que tienen significados distintos. Por eso, por ejemplo,
son muy frecuentes en los trabalenguas, ¿ya? Hay muchas palabras juntas que suenan igual, que su dicción es como similar y que se difieren como en alguna vocal o consonante y tienen significados distintos. A este recurso se le conoce como paranomasia. Ejemplo, tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Entonces, miren, estoy utilizando muchas palabras con una pronunciación similar, ¿ya? Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Entonces, ahí estoy utilizando palabras distintas. Tres, tigres, tristes, trigo, trigal, y que son palabras distintas, con significados distintos, pero las utilizo en la misma expresión, en la misma frase, porque estoy construyendo una paranomasia. Siguiente figura literaria, el asíndeton. El asíndeton es la ausencia de conjunciones. ¿Qué habíamos dicho que eran las conjunciones? Recuerden la clase anterior. Dijimos que las conjunciones servían para unir el o, y, ¿cierto? El por, ¿ya? Entonces, cuando yo no separo lo que estoy diciendo con conjunciones, ¿ya? Sino con simplemente comas o incluso no separo lo que estoy diciendo. Eso es una asíndeton, ausencia de conjunciones, no conjunciones. Ejemplo, ella canta, baila, goza, acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano. Entonces miren que allí lo que estoy haciendo es reemplazar, dejar de utilizar conjunciones y empiezo a separarlas más bien con comas, ¿ya? A eso se le conoce como un asíndeton, ¿vale? Siguiente figura literaria. Eh, el polisíndeton, que sería todo lo contrario. Si el asíndeton era ausencia de conjunciones, el polisíndeton es repetición, ¿ya? De conjunciones, utilizar de forma repetitiva las conjunciones. Eso es un polisíndeton. Ejemplo, y llegué, y pensé, y entendí, y sentí, y morí, y viví. Entonces miren que ahí estoy utilizando la conjunción y de forma repetitiva. No quiero ni mentir, ni engañar, ni llorar, ni sufrir. Estoy utilizando la conjunción ni de forma repetitiva. ¿Ok? A eso se le conoce como polisíndeton. Ese es un recurso que se conoce como polisíndeton. Siguiente figura literaria, la etopeya. ¿Qué es una, bueno, primero es, bueno, sí, la etopeya? Una etopeya es hacer una descripción de los rasgos psicológicos o morales de un personaje. Entonces, en el momento en el que me estén describiendo lo que nosotros popularmente llamamos como lo que va por dentro, lo que la persona tiene por dentro, ¿cierto? Más o menos nos referimos así a este tipo de características, que serían rasgos morales o psicológicos, que tienen que ver como con la personalidad, con los sentimientos que caracterizan, las emociones que caracterizan a un personaje. Eso es una etopeya. Digo, su único Dios era el dinero, siempre atento a cómo venderle hasta lo invendible a algún ingenuo que se topara en la estación. Ahí estoy viendo que hay una descripción de unos rasgos psicológicos y morales de un personaje, ¿vale? El trabajo nunca fue lo suyo, la rutina tampoco. Dormía hasta cualquier hora. Bueno, ahí la diapositiva no me deja ver lo que sigue en el texto. Pero entonces lo que estamos viendo es que hay una descripción de rasgos psicológicos y morales. Eso se conoce como etopeya, que es lo opuesto a la prosopografía. Entonces, si la etopeya son los rasgos psicológicos, ¿qué sería la prosopografía? Los rasgos físicos, lo que está por fuera, ¿cierto? Ejemplos. Era un señor flaco, bajito, melenas grises y barba blanca, nariz corva, ojos hundidos y brillantes. Ahí hay una descripción de unos rasgos físicos, ¿ya? Un hombre gigantesco apareció en el umbral, su rostro estaba prácticamente oculto por una larga maraña de pelo y una barba desaliñada. Entonces allí veo que hay una descripción de rasgos físicos. Eso es una prosopografía. Siguiente figura literaria, la cronografía.
la cronografía, o sea, la grafía del crono, que sería una descripción del tiempo. Cuando en un texto o en un momento a mí me hagan una descripción de la época, o sea, del tiempo, o del estado del tiempo, si está lloviendo, si es verano, si hace calor, si hace frío, a eso se le conoce como cronografía. Siempre que en una descripción de unos acontecimientos se recurra a hacer una descripción del tiempo o el estado del mismo, se hace una cronografía. Ejemplo, que por mayo era cuando hacía más calor. Entonces ahí veo que está describiendo el estado del tiempo, ¿ya? Era una noche cualquiera, como otras de vacaciones. Las niñas jugaban en las calles y parques que siempre estaban llenos con los pequeños corriendo y riendo en los matorrales. Entonces miren, una noche cualquiera y una descripción está diciendo que es de noche, como otras de vacaciones. Es una época, están en vacaciones. Entonces ahí hay una cronografía, todo lo que tenga que ver con el tiempo. Topografía, que sería una grafía del topo, o sea, una descripción del paisaje del lugar. Todo lo que tenga que ver con una descripción del espacio, del lugar en donde están ocurriendo los acontecimientos. A eso se le conoce como topografía. Al fondo del garaje se veía como un relámpago del jardín. Ahí me están describiendo un espacio, ¿ya? Largos y adormecidos edificios en la distancia, iluminados por sus propias luces como titanes de circo. Ahí hay una descripción de un espacio físico. ¿Listo? Eso es una topografía. La anfibología. La anfibología es una figura en la que hay como una ambigüedad en lo que se está diciendo. ¿Qué es una ambigüedad? Cuando hay dos significados o cuando se da una libre interpretación que puede ser de dos cosas, ¿ya? Eso es ser ambiguo. Cuando digo algo, pero eso que estoy diciendo se puede interpretar de dos formas. Eso es una ambigüedad. Entonces, la amfibología es cuando hago esto, cuando doy un contenido, pero el contenido es ambiguo, ¿ya? Y en muchas ocasiones, para poder entender cuál de los dos significados es, pues tendría que haber leído todo lo que estaba antes o seguir leyendo hasta el final. Dice, mi padre fue al pueblo de José en su coche. Pregunta, ¿es el coche del padre o es el coche de José? ¿De quién está hablando? Entonces miren que allí, en lo que estoy diciendo, se puede interpretar como que fue en su carro o fue en el carro de la persona a lo que va a visitar. Dice, estaré solo el fin de semana. Pregunta, ¿significa que estará sin compañía durante el fin de semana o significa que solamente va a estar el fin de semana? Entonces miren que allí hay una ambigüedad en el significado. Por eso es una anfibología. Siguiente figura literaria. El pleonasmo. El pleonasmo consiste en emplear palabras innecesarias pero que le dan fuerza a la frase. O sea, cuando yo adiciono algo que no era necesario, pero que lo utilizo para darle fuerza a la expresión. En algunas ocasiones, digamos que el pleonasmo estaría mal utilizado cuando sea redundante. Entonces, hay que fijarse en que esa palabra innecesaria le dé fuerza a la oración y no que sea redundante, o sea, que sea una exageración y que deba omitirse. Cuando digo, lo vi con mis propios ojos, esa es una frase que se suele utilizar. Y a pesar de que estoy utilizando algo innecesario, porque pues si lo ve, pues es con los ojos, a pesar de eso, digamos que es válida porque lo que se quiere asegurar es que está completamente seguro de que sí lo vio, ¿verdad? Entonces lo hago, se hace para darle fuerza. Se está utilizando una palabra innecesaria. Pues ahí si yo digo lo vi, se entiende. Pero si yo digo lo vi con mis propios ojos, estoy diciendo eso mismo, pero con más fuerza. Significa que estoy completamente seguro. Sacar una cita previa. Sacar una cita, pues es algo que se hace con anterioridad. Pero cuando digo sacar una cita previa significa que debe ser muy consciente de que debe estar pendiente, sacarla con tiempo, ¿ya? Para darle fuerza a la expresión. Si yo digo, por ejemplo,
Un túnel subterráneo. Pues bueno, un túnel siempre subterráneo, ¿ya? Ahí digamos que sí sería un pleonasmo, pero más bien es como una redundancia. Ahí no quedaría tan bien. Cuando yo digo, los papeles volaban por el viento, entonces significa que como que había mucho viento y que se veía como todo estaba volando. Pero si yo digo los papeles volaban, pues siempre volar es una actividad que se hace en el aire, ¿ya? Entonces, si yo digo los papeles volaban por el aire, significan como que fue un momento en donde hubo mucho desorden. Y lo hago para darle fuerza a la expresión. Siguiente figura literaria, la deprecación. La deprecación es una figura literaria en la que se expresa una ruega o un súplico. Es decir, que está muy presente, por ejemplo, en los rezos, en las oraciones, porque es suplicar, ¿ya? O pedir, desear algo. Te lo suplico, Señor, bendícenos ahora y siempre. Dios mío, por favor, te pido ayuda para que el doctor pueda hacer bien su trabajo. Entonces, allí siempre que estemos expresando un deseo o una súplica, un ruego, estamos haciendo una deprecación. Imprecación. Una imprecación es cuando se desean males sobre otros, ¿verdad? Sobre un tercero. Eso es una imprecación. Ojalá se te quede la vena del gusto, que le caiga todo el peso de la ley. Allí lo que yo estoy viendo es que estoy utilizando, o estoy deseando más bien, males a otros. ¿Ya? A eso se le conoce como una imprecación, desear que sobrevengan males sobre otros. Y la execración, que sería desear que sobrevengan males sobre sí mismo. ¿Ya? Entiérrame en el campo verde donde me pise el ganado, que me caiga un rayo cimiento. Entonces ahí, al desear esos males sobre sí mismo, estoy haciendo una execración. Siguiente figura literaria, la alegoría. La alegoría es representar una idea valiéndose de varias formas humanas, de objetos o de animales. O sea, cuando para definir algo, para representar algo, menciono muchas formas humanas, muchos animales o muchos objetos. Es decir, menciono muchas cualidades para representar eso. ¿Ya? Dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Entonces, allí están haciendo una alegoría a la pasión, ¿ya? En el ejemplo que está en la guía, cuando dicen Zeus, el Crónida, soberano del Olimpo, padre de los dioses, el prudente, el de amplia mirada, bueno, señor del trueno, y hay otros rasgos. Ahí hay una alegoría hacia Zeus, ¿ya? Entonces miren que para mencionar a Zeus, para representar a Zeus, menciono muchas figuras, muchas cualidades. En este ejemplo, para representar la pasión, estoy mencionando muchas formas, muchas figuras. Es una alegoría. Y el oxímoron, la última, que es una figura en la que se utilizan palabras opuestas y se genera un significado nuevo, ¿ya? Como palabras que son antónimos y juntas crean como otro significado. Crecimiento negativo. Crecer es algo positivo, ¿cierto? Entonces, crecimiento y negativo son cosas opuestas. Pero cuando yo digo crecimiento negativo, estoy formando un significado nuevo. Significa que está creciendo, pero en forma inversa, contraria. Entonces, es un significado distinto. Realidad virtual. La realidad es distinto a lo virtual, son antónimos, pero crea un significado nuevo, es decir, es otro tipo de realidad. Cuando en el ejemplo de la guía, un silencio atronador. Silencio y atronador son cosas opuestas, pero juntas significan otra cosa, que había demasiado silencio que incluso perturbaba. Es otro significado. Bueno, listo. Entonces, esa es la parte de las figuras literarias. Ahora vamos a resolver el ejercicio que estaba allí. Entonces necesito que ustedes pues me vayan diciendo qué colocaron en cada una de esas opciones que estaban allí. ¿Listo? Entonces, para los que no saben, el chat se activa también allí en la ventana que sale en la pantalla principal. Al lado de los tres punticos hay un icono de un mensaje. Allí activan el chat para que por favor
lo hagamos por allí y no por el WhatsApp, sino por acá. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar. En la primera, cuando dices, tienes en cambio huérfanas y huérfanos y campos solos y madres sin hijos y corazones que sufren. Ahí, ¿cuál colocaron? ¿Qué figura literaria hay en esa expresión? Estoy esperando que me escriban por el chat, ¿no? Por ahí me van a escribir el tipo de figura literaria que ustedes consideran que se está utilizando en esa expresión. ¿Nadie va a escribir? Bueno, a ver, yo siempre les hago una sugerencia, muchachos. Mm, bueno, cuando estábamos en algunas veces, en algunas ocasiones en clase, pues decían que les daba pena hablar, algunos, que no les gustaba. Bueno, aquí ni siquiera están hablando, nadie los está viendo, no tienen las cámaras encendidas. Eh, entonces, creo que no hay excusas, ¿no? Si no, que no alcanzaban a hacer el taller, bueno, se supone que se los enviaron desde ayer, que tenían que haber utilizado la primera hora de 7 a 7:45, el primer cuarto, los primeros 45 minutos para hacer el ejercicio. Entonces, pues es muy sencillo. Yo puedo darles las respuestas, pero pues no se trata de eso, porque pues yo ya sé qué son las figuras literarias, sé identificarlas y eso, pero se supone que es para que ustedes aprendan. Entonces, necesito que por favor hagan los ejercicios, porque si no, pues la clase va a cumplir simplemente con la mitad del objetivo, ¿ya? Que es la explicación, pero pues no va a haber una parte como de apropiación de ese conocimiento porque ustedes no lo están poniendo en práctica. Si yo les doy las respuestas, pues no tiene sentido copiar las respuestas en la guía cuando yo no hice ningún esfuerzo, ¿ya? Ahí no estoy haciendo ninguna apropiación del conocimiento. Entonces, bueno, Ana dice que hay un polisíndeton. ¿Qué dice otra persona? ¿Nadie más lo hizo? Además de Ana, ¿nadie más lo hizo? Ok, bueno. Entonces, en la primera, efectivamente hay un polisíndeton. ¿Por qué? Porque están utilizando de manera repetitiva las conjunciones. ¿Cierto? Ya sabemos que ese recurso literario se conoce como polisíndeton. En la siguiente, en la segunda, ¿qué figura literaria hay allí? La que dice, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. ¿Qué figura literaria hay allí? Carmen dice que hay un asíndeton. ¿Alguien más? El asíndeton es cuando hay ausencia de conjunciones, ¿cierto? Ana dice que hay una anáfora. Bueno, Irma dice que hay una anfibología. Ok, allí hay una anáfora, ¿ya? La anáfora es el recurso literario que repite las palabras o las expresiones al comienzo de un verso o al comienzo de una parte de la oración, ¿ya? Entonces miren que cada verso comienza con no perdono, no perdono, entonces por eso hay una anáfora. La siguiente, ¿qué figura literaria hay en la tercera? Figura literaria de la tercera, donde dice, mi vida, déjate caer, déjate doler, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo. Juan Pablo dice que hay un asíndeton. Ok. Carmen dice que hay un asíndeton.
Listo. Entonces allí hay una sínteton, ¿ya? Hay una separación de las expresiones con comas, ¿vale? Eh, en la tercera es asíndeton. ¿Listo? Porque lo que estoy diciendo sería todo lo contrario a lo que vimos en la primera, ¿ya? Aquí hay ausencia de conjunciones y más bien se separan con comas. En la cuarta, ¿qué figura pusieron? En la cuarta, no importa que les haya quedado, pues que no estén seguros, pero por lo menos cuál pensaron que era. Pues no se trata de que les quede bien así, pues es la primera vez que hacen este ejercicio, entonces, pues, sinestesia, dice Ana. Dice, por los tejados de la ciudad de Puntillas anda el miedo que baila el corazón del arrabal. El miedo que baila. De puntillas anda el miedo, o sea, como empinado, tratando de no hacer ruido, anda el miedo. ¿Cómo así que una ciudad tiene tejados? ¿Cómo así? Bueno, ¿hay qué figura literaria están utilizando? Allí hay una personificación, ¿cierto? ¿El miedo baila? No. ¿El miedo camina de puntillas? No. Entonces ahí estoy atribuyéndole cualidades humanas a un ente que no las tiene. Hay una prosopopeya o personificación. Siguiente figura literaria, la cuarta. Era César bajo de estatura, de musculatura blanda, medio gordete, tez blanca. ¿Cómo se le conoce a esa figura literaria? Prosopografía, dice Juan Pablo Laverde. Ok, ahí hay una prosopografía porque hay una descripción de los rasgos físicos de un personaje. Exactamente, es una prosopografía. La número 6. Quien sabe no habla, quien habla no sabe. ¿Qué figura literaria hay ahí? Miren que estoy armando como un significado distinto con las mismas palabras. Quien sabe no habla, quien habla no sabe. Una anfiología, dice Carmen. La anfiología es cuando hay una ambigüedad en el significado, ¿cierto? Cuando digo algo pero se puede interpretar de dos formas. La metonimia es cuando reemplazo una palabra por otra, ¿cierto? La metáfora es cuando hablo en sentido figurado. Allí hay un retruécano, ¿ya? Acuérdense que el retruécano es cuando yo invierto los términos de una proposición y digo lo contrario, ¿ya? Entonces miren, quien sabe no habla. Ahí estoy utilizando cuatro palabras. Y luego digo, quien habla no sabe. Son las mismas cuatro palabras, pero es un significado distinto, ¿ya? Eso es un retruécano. Ok. La número 7. La música, melancólico alimento para los que viven del amor. ¿Qué figura literaria hay en la 7? La música, melancólico, un alimento melancólico. Allí hay una sinestesia, o sea que hay una mezcla de sensaciones corporales distintas. La música, melancólico alimento, un alimento melancólico, ¿ya? Estoy mezclando sensaciones. El símil
Recuerden que en el símil siempre tiene que haber un término que me permita hacer una comparación, una palabra como tal cual, semejante a, como, y allí no hay una palabra sino que me sirva para hacer comparaciones. Y en la última, la octava, desnudos afrontamos el cuerpo como dos ángeles equivocados. Entonces, en esa hay un símil, allí sí hay un símil, porque allí sí estoy haciendo una comparación entre eh, afrontar dos cuerpos y ángeles equivocados. ¿Listo? Y allí estoy utilizando la expresión como, incluso, ¿vale? Bueno, luego viene la otra parte de la clase que es explicarles lo de la tipología textual. eh, y espero que por favor hayan alcanzado a hacer los ejercicios que estaban allí, pues porque son los ejercicios de aplicación y para saber si entendimos o no, porque pues ustedes tendrían que haber leído la guía primero. Yo sé que mm, pues no es como lo ideal, pero digamos que es la mejor estrategia que podemos establecer en esta circunstancia, ¿ya? Que ustedes hagan una lectura previa, resuelvan las preguntas, luego yo les explico y damos las respuestas a las preguntas, ¿ya? Pues tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, pues haciéndolo de forma virtual, pues difícilmente podríamos hacer que yo les explique y que luego vamos a resolver la misma guía y luego en la siguiente clase tener que devolvernos a esa guía para poder avanzar con todas las temáticas. Bueno, la tipología textual. La tipología textual hace referencia a la clasificación de los textos. O sea que los textos se pueden clasificar, agrupar, ya tienen un tipo. Todos los textos tienen una tipología. A eso hace referencia la tipología textual. Es la disciplina lingüística que me permite clasificar los textos. ¿Y cómo se hace esa clasificación? Pues teniendo en cuenta principalmente dos cosas. Las características, ¿ya? O sea, cómo está organizado ese texto y la finalidad. ¿Qué buscaba quien escribía ese texto? ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Ya? Entonces, con base a esos dos criterios, a las características y a la finalidad, es que se establece la clasificación. Se trata de decir a qué grupo pertenece ese texto. ¿Cuáles son los textos más comunes en el ámbito académico? Los descriptivos, los narrativos, los expositivos y los argumentativos, ¿ya? Que son los que están ahí en la guía. Y los que vamos a ver nosotros aquí en esta clase, ¿vale? Entonces, estos textos son los más frecuentes en el ámbito académico. Primero, los textos descriptivos. Los textos descriptivos son aquellos que se caracterizan por tener un propósito comunicativo que es el de tratar de representar con palabras la imagen de algo, ¿ya? Bien sea de una persona, de un acontecimiento, de una idea, de un suceso. Entonces eso es hacer una descripción, tratar de representar a partir de palabras la imagen, como que alguien al leerlo se vaya haciendo en su cabeza la imagen de algo, eso es hacer una descripción. Entonces son textos en los que siempre se mencionan muchas cualidades, muchos rasgos y características de lo que estoy describiendo, a cómo funciona. ¿Cuál es el propósito entonces? Bueno, entonces aquí vemos tipo de texto y propósito comunicativo. El propósito de estos textos es caracterizar, ¿vale? Es caracterizar. ¿Listo? Ahora, hay dos tipos de descripciones. Hay una descripción técnica y hay una descripción literaria. La descripción técnica ocurre cuando lo que yo estoy caracterizando, cuando lo que yo trato de representar es algo, ya es un objeto o es una idea o es algo que pertenece a un campo del conocimiento específico, ya que hace parte de las ciencias naturales o las ciencias humanas. ¿Listo? Entonces,
siempre pues utilizo como muchos términos técnicos ya para poder referirme a eso, para poder caracterizar eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que pertenece a una ciencia. Mientras que la descripción literaria es una descripción cualquiera. Cuando yo trato de caracterizar desde lo que yo percibí la imagen de algo, como cuando yo miro un suceso, un acontecimiento, y luego yo voy a describir eso. Entonces, cuando yo describo eso que acabé de ver, la impresión que me genera a mí ese suceso, o ese lugar, ese espacio, o esa cosa, estoy haciendo una descripción literaria, porque está basada en mi impresión, en la impresión que produjo eso en mí. Mientras que en la técnica no es lo que produjo eso en mí, sino que es lo que ya dice la ciencia que es eso. Ejemplo. Entonces miren, en el ejemplo de la descripción técnica, ¿qué están describiendo? Ahí están describiendo un planeta, a Mercurio. Entonces me dicen, es el más cercano al Sol, me están diciendo cuál es su diámetro, cuál es su distancia del Sol, hace cuánto tiempo se fundó, cuál es su temperatura, cuánto dura un año, ¿ya? Entonces ahí es una descripción técnica, no es lo que lo que me produce a mí Mercurio, no, es lo que la ciencia dice que es Mercurio. Entonces, para yo definir Mercurio, tengo que buscar qué dice la ciencia y poder caracterizar ese objeto. Pero en la descripción literaria que me están mostrando, dice, los caracoles, inmóviles como viejos paralíticos, tomaban el sol sobre los bancos de piedra. Ahí me están describiendo como la imagen de un paisaje, lo que alguien ve. Entonces no tiene que recurrir a lo que dice la ciencia, sino a la impresión que generó eso en sí mismo. Entonces, describir es caracterizar, técnica o literaria. Siguiente tipo de texto. Los narrativos. Los textos narrativos son aquellos que recrean su finalidad comunicativa. ¿Cuál es? Recrear, o sea, tratar de contar ya sucesos. Eso es recrear, contar sucesos, tratar de recrear lo que ya pasó o lo que está pasando. Puede ser también una narración en presente. Entonces es muy común en los textos narrativos ver una serie de episodios, de sucesos que ocurren en un momento, en un espacio determinado, ¿ya? Puede ser de personajes reales, ¿ya? Históricos, o puede ser también una narración con personajes históricos. Eh, vale, entonces, miremos el ejemplo que está allí. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole comprensas al niño enfermo y la llevó hasta el fondo del patio. Entonces, ahí lo que yo veo eh, es que me están describiendo un suceso de algo que está pasando, ¿ya? Que una persona corrió, que estaba asustada, que luego esta mujer estaba haciéndole algo a un niño. Bueno, entonces ahí me están recreando, me están contando unos sucesos, ¿ya? En un momento y en un espacio determinado. Recuerden que esa narración puede ser en primera o en tercera persona. Es en primera persona si quien escribe, si quien habla, o si cuando yo leo yo percibo que eso que está sucediendo también le está ocurriendo a quien habla. Si quien habla se incluye, es una narración en primera persona. Si quien habla se excluye y habla como si es algo que le ocurre a un tercero o a otros, es una narración en tercera persona. En este caso, en el ejemplo de Pelayo y Elisenda, pues vemos que es una narración en tercera persona, porque dice, Pelayo corrió, no dice corrimos, ¿ya? Si ese corrimos, sí estaría hablando en primera persona, pero está hablando como algo que le sucedió a otros. Los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que tienen como finalidad informar, ya presentar una información de forma objetiva. Estos textos son muy comunes, por ejemplo, en el ámbito periodístico, ¿ya? Porque ¿qué hace un periodista? Informar. No puede dar su opinión sobre algo. Generalmente no le van a pedir su opinión, sino que le van a pedir que informe sobre algo y que informe tal cual como es eso. Eso es una exposición.
informar, ¿ya? Investigar sobre algo e informar sobre eso que investigué. O exponer algo, ¿ya? Generalmente estos textos pues utilizan unas estrategias como la definición, la clasificación, la síntesis y tienen una estructura, respetan una estructura. Estos textos son más organizados. ¿Por qué? Porque respetan una estructura. Claramente debe verse marcado en el texto la introducción, el desarrollo y la conclusión. O sea, la presentación del tema, decir de qué voy a hablar, de qué forma voy a hablar, teniendo en cuenta qué cosas voy a hablar sobre eso. Luego digo lo que iba a decir, o sea, desarrollo el tema. Y finalmente concluyo. Debo cerrar el tema. Eso es hacer una exposición. ¿Vale? En algún momento pueden confundirse con los textos descriptivos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Pues que los textos descriptivos se limitan a caracterizar, mientras que los expositivos se dedican a informar y por eso muchas veces en algún momento caracterizan, pero no se limitan solamente a eso, ¿ya? Sino que van a desarrollar todo un tema. Los textos descriptivos no desarrollan temas como tal, sino que tratan de caracterizar, de mencionar cualidades, rasgos de un tema, de algo. Mientras que los expositivos van a mencionar características, pero también van a dar ejemplos, van a explicar, a comparar con otros. ¿Por qué? Porque están informando sobre eso, no solamente caracterizándolo, sino informando en general sobre eso. Bueno, en el ejemplo que está allí, dice, la teoría más aceptada sobre la formación del cosmos es la de gran explosión o Big Bang, según la cual el universo se formó a partir del estallido de un punto infinitamente denso. Bueno, ahí me están describiendo en qué consiste la teoría del Big Bang, ¿ya? Entonces primero me la presentan diciéndome que es la más aceptada, luego me explican en qué consiste, bueno, que todo se formó a partir de un gran estallido, y luego tratan de dar como una conclusión. Cuando me dicen después se formó nuestra galaxia, luego el sistema solar, la Tierra, la Luna. ¿Ok? Eso es una exposición. Los textos argumentativos. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Convencer. ¿Ya? Podríamos decir que entonces son como lo contrario a los expositivos, porque aquí lo que yo busco es convencer. ¿Ya? Hay una postura clara, marcada, definida, hay una finalidad que es la que va a buscar quien escribe. Entonces, cuando yo veo que el texto tiene una postura clara, ¿ya? Que piensa de cierta forma sobre un tema determinado, ¿ya? No está presentando el tema de manera imparcial como si estuviera informando, no, sino que ya tomó una postura, una posición frente a ese tema y va a decir si es bueno, si es malo, va a tratarlo de cierta forma. Entonces allí hay un texto argumentativo, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Convencer, ¿ya? Van a buscar argumentos para sustentar esa idea y poder convencer. Entonces van a presentar argumentos. ¿Alguien encendió el micrófono? Eliana, creo que Eliana tiene el micrófono encendido, por favor. Vale, gracias. Entonces, tienen una postura clara, marcada, ¿listo? Y por eso se puede percibir entonces un propósito muy definido, ¿ya? Ejemplo, dice, sin duda el método mayéutico es lo mejor que caracterizaba a Sócrates como filósofo. Frente a los pretenciosos sofistas cuyo lema era preguntar, Sócrates plantea su lema, yo solo sé que nada sé, y da inicio a un método en el que la ironía y la mayéutica son sus componentes. O sea, que aquí, ¿de qué me están tratando de convencer? ¿De qué es lo mejor que tiene Sócrates como filósofo? Según quien escribió este texto, de todo lo que hizo Sócrates, lo mejor es el método mayéutico. Entonces hay una postura. Buscan convencer de que eso es lo mejor que él tiene como filósofo. ¿Ya? Hay una postura definida. Listo. Lo que sigue ahí dice el párrafo y la idea principal. Eh, los párrafos son bloques constituidos por varias oraciones que finalizan con un punto aparte, ¿ya? Los párrafos entonces son los que nos sirven para presentar, desarrollar y concluir la información, ¿ya?
son el cuerpo del texto y son los bloques a través de los cuales pues se expresa lo que se quiere expresar en un texto, ¿ya? Los párrafos, entonces, como les acabo de decir, terminan con un punto aparte, no con un punto seguido. Entonces, si hay un punto seguido, pues obviamente eso todavía hace parte de un párrafo. Y generalmente los párrafos pues van a tener una idea principal, ¿cierto? A excepción de los párrafos de, de transición. eh, los párrafos en general tienen pues párrafos, tienen ideas principal. Todos los párrafos tienen una idea principal, ¿ya? No hay forma de que un párrafo tenga dos ideas principales. Siempre hay una idea principal y las otras son ideas secundarias que se desprenden de esa idea principal. La idea principal responde a una pregunta. A la pregunta, ¿de qué habla, qué es lo más importante que dice el texto? ¿Ya? Que se puede en algunas ocasiones confundir con el tema. Entonces, el tema responde a la pregunta, ¿de qué habla el texto? La idea principal responde a la pregunta, ¿qué es lo más importante que dice el texto de ese tema? ¿Ya? Entonces es distinto, porque el tema casi siempre es algo concreto, limitado, es un término, es una frase, porque es de qué habla, entonces no habla del amor. Por ejemplo, en ese texto argumentativo que acabamos de ver, ¿de qué habla ese texto? De Sócrates, ese es el tema, Sócrates. ¿Y cuál era la idea principal? Que el método mayéutico es lo mejor que tiene Sócrates. Ya, entonces es distinto. El tema es un término, es un concepto, mientras que la idea principal ya es algo desarrollado, ya una idea desarrollada como tal. Entonces es muy distinto hablar de la idea principal del párrafo a la idea principal del texto, que es algo que debemos tener en cuenta, ¿ya? La idea principal del párrafo pues es lo más importante que dice el texto sobre ese tema solo en ese párrafo, mientras que la idea principal del texto es lo más importante que dice sobre el tema a lo largo de todo el texto. De acuerdo a la ubicación de la idea principal dentro de un párrafo, asimismo se le da una clasificación a estos. Entonces, el párrafo es analizante si la idea principal está al comienzo del párrafo. Es sintetizante si la idea principal está al final, ¿ya? Analizante sintetizante si la idea principal está como en la mitad. ¿Listo? Y es un párrafo implícito si no tiene una idea principal, como oración temática, ¿ya? Cuando yo digo oración temática es como me refiero a que hay una oración que yo puedo resaltar porque ya está. Y puedo decir que esa es la idea principal. Casi siempre se puede hacer eso. Casi siempre la idea principal está escrita en el texto y yo lo que tengo que hacer es resaltarla, ¿ya? Que es distinto en los párrafos implícitos, porque en los párrafos implícitos no hay una oración temática que yo pueda resaltar, sino que yo debo leer el párrafo y construir aparte la idea principal. ¿Por qué? Porque no está en una oración temática, sino que está en todo el texto y yo debo crear esa idea principal. Esas son la clasificación de los párrafos de acuerdo a la ubicación de la idea principal, que es distinta a la clasificación de los párrafos de acuerdo a su función dentro del texto. Pueden ser párrafos de introducción, párrafos de desarrollo, párrafos de transición y párrafos de finalización. Los párrafos de introducción pues son los que aparecen al comienzo del párrafo, son los primeros párrafos que me voy a encontrar y sirven para esbozar el tema, es decir, para delimitar el tema, aclarar el tema, ¿ya? Para darle un marco a ese tema, para decir de qué forma voy a tratar el tema. ¿Listo? Entonces son párrafos que sirven para presentar el tema, dejar en claro mi postura frente al tema, dejar en claro si voy a informar, si voy a convencer, si voy a caracterizar, ¿ya? Son los que sirven para aclarar de qué voy a hablar, ¿ya? Presentan el tema. Eso es hacer una introducción. Los párrafos de desarrollo, pues son la mayor cantidad de párrafos, porque son la esencia del texto. Y son los párrafos que entonces deben cumplir con la finalidad.
Si mi finalidad era caracterizar, pues son los que deben caracterizar. Si era convencer, son allí en donde deben ir los argumentos que convenzan, ¿ya? Explicados. Entonces son los párrafos que van a cumplir o no con el propósito comunicativo. ¿Listo? Eh, Estos párrafos entonces pues son la mayor cantidad de párrafos y utilizan estrategias pues como hacer analogías, comparaciones, contrastes, enumerar, ejemplificar. Están los párrafos de transición, que son los párrafos que sirven para generar, como su nombre lo dice, transiciones dentro del texto. No tienen idea principal porque su finalidad no es transmitir ideas, sino que sirven para conectar las ideas a lo largo del texto. Tiene que ver con la cohesión, con que esté bien escrito, ¿ya? Son párrafos muy cortos que no tienen idea principal y básicamente están entre dos párrafos de desarrollo, ¿ya? Y sirven como puente, como eslabón, como decir, por ejemplo, o decir, por ejemplo, dos puntos aparte, y empezar a escribir ese por ejemplo, sería un párrafo de transición si se hace una clasificación de párrafos. Y los de finalización, como su nombre lo dice, aparecen al final y tienen como objeto pues indicar que el tema desarrollado pues ha llegado a su fin. Deben entonces tratar de retomar todo lo que se ha dicho y dar una conclusión en donde se reafirme lo que se dijo a lo largo de todo el texto, donde se cierre el tema, ¿ya? Deben hacerle saber al lector que pues el tema ha terminado, ¿ya? Es como el sí, es como si yo hago una presentación y es como lo que voy a hacer al final para cerrar mi presentación. Esos son los párrafos de finalización. Bueno, estaba aquí el otro tipo de textos que no está especificado aquí en la guía, que serían los líricos y poéticos, que tienen como finalidad exaltar. Entonces son textos en donde claramente se van a exaltar sentimientos o emociones, porque lo que buscan es expresar cómo se siente alguien o qué, sí, qué está sintiendo alguien sobre algo, ¿ya? Si está sintiendo odio, amor, rencor, si se siente angustiado, si se siente feliz, ¿listo? Entonces, sentimientos y emociones son los que expresan estos textos, que serían líricos o poéticos. Asimismo, hay un tipo de lenguaje, ¿ya? Si bien hay tipos de textos, también hay tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje, pues, hacen referencia más o menos como al tipo de vocabulario, de palabras que utiliza el texto para expresar lo que se está diciendo, ¿ya? Bueno, en el poético, en el lenguaje poético, básicamente lo que yo voy a ver, o cómo me doy cuenta si es un lenguaje poético, si yo percibo que esas palabras lo que expresan son emociones, sentimientos, si se utilizan palabras que tienen esa finalidad, transmitir cómo se siente algo frente a alguien, ¿ya? O frente a algo, entonces estoy viendo que es un lenguaje poético. Un lenguaje coloquial es aquel en donde hay palabras propias de una región. O sea, que en estos textos lo que yo voy a percibir es que se utilizan muchas, generalmente estas palabras siempre están entre comillas, y lo que veo es que con estas frases son frases que se entienden casi que solamente en esa región y no son casi muy inteligibles para otras regiones, ¿ya? Por eso, para yo poder entender ese texto, pues tendría que acercarme hacia el léxico, hacia la jerga, más bien se le llama jerga, hacia las palabras propias de esa región. ¿Listo? Entonces, eso es un lenguaje coloquial. Cuando para expresar lo que quiero decir, lo que hago es hablar como se habla en mi ciudad, en mi departamento, en mi región. ¿Listo? El lenguaje cotidiano, pues es el lenguaje universal, ¿ya? Es un lenguaje que debe utilizar palabras que sean inteligibles para todo tipo de personas, para todo tipo de lector. Ya no puedo utilizar palabras propias de una región ni palabras muy complejas,
¿no? Sino que debo utilizar palabras que me sirvan para que cualquier persona que lea eso, pues entienda lo que quiero decir. Es el lenguaje universal. Está el lenguaje técnico, que es un lenguaje restringido porque básicamente es un lenguaje que se utiliza en los distintos campos del conocimiento y por lo tanto lo que se esté diciendo solamente lo va a entender quien se mueva dentro de ese campo del conocimiento, porque estoy utilizando una terminología que solamente entienden los médicos, que solamente entienden los filósofos, los economistas, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo de inflación, de recesión, de plusvalía, ¿ya? Si yo hablo de algo volátil, entonces ese tipo de términos, por ejemplo, no son cotidianos, sino que son técnicos. ¿Por qué? Porque lo entienden los economistas, ¿ya? Entonces, si yo veo que en un texto utilizan ese tipo de palabras, ese tipo de conceptos, entonces allí estoy viendo que hay un lenguaje técnico, ¿vale? Y el lenguaje reflexivo, pues es aquel que busca transmitir el pensamiento del autor sobre un determinado tema. Entonces, como sobre todo los textos de superación personal o aquellos textos en donde alguien reflexiona sobre algo, ¿ya? Y lo expresa así como lo siente, ¿ya? Eso es un lenguaje reflexivo, que tiene una finalidad. Miren, no lo podemos confundir con el poético. En el poético simplemente yo quiero transmitir cómo me siento, ¿ya? Escribir cómo me siento, expresar cómo me siento. En el reflexivo, lo que hago es expresar lo que pienso frente a algo e incluso para que las otras personas reflexionen sobre eso, ¿ya? Como por ejemplo, si yo hablara de lo que está pasando ahora con la pandemia. Entonces yo escribo un texto en el que hablo de la solidaridad, de la importancia de dar a quienes no tienen en esta época y todo ese tipo de cosas. Estoy utilizando un lenguaje reflexivo, ya que invita a reflexionar sobre un tema determinado. Listo. Eh, Además de eso, hay otra cosa que tiene que ver con los títulos, ¿ya? Si no hay un título para un texto, si no hay un título para un texto, eh, ¿cómo le fijo yo el título a un texto? ¿Ya? Supongamos que el texto incluso aquí hay una pregunta ahora en el taller que dice que cuál sería un posible título para ese texto. Entonces, en estos casos, pues yo debo tener en cuenta cuatro elementos, ¿ya? Generalmente los títulos de las obras, los títulos de los textos, tienen que ver con cuatro elementos fundamentales. Entonces yo tengo que ver a cuál de esos cuatro elementos se le hace más énfasis. Y es de esa forma que voy a poder darle un título correctamente. Ok, entonces puede ser con base a la trama, a los personajes, al espacio o al tiempo, ¿ya? Si yo percibo que lo más importante en ese texto es la trama, es el suceso, el hecho como tal, entonces el título debe ser de acuerdo a eso. Ejemplo, la caída del Imperio Romano, la masacre de las bananeras, ¿ya? Son títulos que tienen que ver con el suceso como tal, con el hecho. Si yo veo que a lo largo del texto hay un personaje fundamental, determinante, que casi todo gira en torno a él, tiene que ver con él, que es el protagonista y que todo tiene que ver con él, entonces el título debe ser acorde al personaje, ¿ya? Por ejemplo, La zorra y las uvas, La liebre y la tortuga, Prometeo y Pandora, son títulos que se han fijado así porque la historia tiene que ver como con los rasgos o las cualidades de esos dos personajes o de ese personaje, ¿ya? Entonces son muy importantes. El espacio, si lo más importante es el lugar, si se hace referencia mucho al espacio en donde acontece lo que está pasando, ¿ya? Entonces el título debe ser de acuerdo a eso, al espacio. La casa de las dos palmas, la mansión de Araucaima. Y si lo más importante es el tiempo, la época o el estado del tiempo, si esto es lo fundamental en el texto, entonces yo debo elegir un título que responda a eso, ¿no? Por ejemplo, La vuelta al mundo en 80 días, Las mil y una noches,
¿Listo? 100 años de soledad. Son títulos relacionados con el tiempo. Ok. Bueno, ahí ya sale un cuadro que tiene que ver con la diapositiva anterior, donde está el tipo de texto y el propósito comunicativo. ¿Ya? Incluso me dicen cuáles son los verbos que suelen utilizarse más en la tipología de cada texto. Y ya entonces pasaríamos en esta parte de la clase a mirar cómo le quedaron los talleres, ¿ya? Entonces, allí hay dos textos, primero hay dos textos en los que son ejercicios de aplicación de la tipología textual, de las figuras literarias, bueno, y luego están dos textos de comprensión lectora, ¿vale? Y cada uno de ellos, bueno, el primero tiene 3 preguntas, el segundo tiene 2 preguntas. Vamos a empezar entonces con los ejercicios de aplicación. En el texto número 1, la primera pregunta, ¿qué respondieron en esa? Dice, un posible título para el texto anterior podría ser. ¿Cuál respondieron en esa? Entonces me van a colocar ahí por el chat la respuesta. La C, dice Irma. Orgullo. Juan Pablo dice pasión. ¿Qué dicen los demás? Carmen dice la B. ¿Qué dice Liana? Cristian, ¿qué dicen los demás? Shirley dice la B. Caleb dice que la B. Bueno, ya saben, ¿no? Entonces, para Ana también dice la B. Entonces, yo tengo que mirar a cuál de esos elementos se le da más relevancia dentro del texto, ¿ya? Entonces, por eso, aquí, yo lo que voy a ver en este texto es que, primero, alguien está hablando más o menos de cómo se siente frente a algo y luego está justificando por qué se siente de esa forma, ¿ya? Entonces, en ese texto, la respuesta es la B, ¿ya? Es pasión, exactamente. Que es como como alguien se siente en ese momento, lo que siente por algo, cómo se siente, ¿ah? Entonces, allí la respuesta es la B, pasión. Siguiente pregunta, la número 2. ¿Cuál marcaron? Shirley dice que la D. Ok. Irma, Juan Pablo, Ana. Listo, la D. Cristian dice que la D. Vale, dice, el tipo de lenguaje, o sea, por las palabras que utilizó, ¿no? Que eso, miren, transmite emociones, usa palabras de una región, son comprensibles para cualquier lector, son restringidas a un campo del conocimiento, invitan a reflexionar. Entonces, de acuerdo a esa finalidad es que fijamos el tipo de palabras. Pues yo lo que veo es que transmite emociones, ¿cierto? Él está tratando de expresar cómo se siente. Entonces, claramente es un lenguaje poético, la D. La tercera, lírico, dice Juan Pablo. ¿Qué dicen los demás? Carmen también dice que lírico. Cristian. Bueno, si es un texto poético, pues entonces debe ser lírico, exactamente. Tiene que ser lírico. Perdón, si es un lenguaje poético, entonces tiene que ser un texto lírico, exactamente. La A. La cuarta. ¿Cuál marcaron en la cuarta? Recuerdo, recuerdo. Shirley dice que ansiedad. Carmen dice que recuerdo. Bueno, están entre recuerdo y ansiedad. Ok, me dicen al inicio. Solamente me están preguntando al inicio. Recuerden lo que les dije al comienzo. Los textos tienen párrafos. En este caso, pues el texto tiene unas estrofas, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver al inicio
a qué se le está dando más importancia, ¿ya? Entonces yo voy a leer solamente la primera. Dice, es imposible. Cuanto más ansío el vínculo romper de mi quimera, más de mí tu recuerdo se apodera. Y te busco y te sigo a pesar mío. Espérate, Ok. lo pongo en altavoz. Entonces, lo que yo percibo allí, en la primera parte, ¿qué es? Él dice que entre más quiere olvidar, dice, entre más ansío el vínculo romper, ¿cierto? Más de mí tu recuerdo se apodera. O sea, entre más quiere algo, pues ese algo más lo sigue agobiando. Y te busco y te sigo a pesar mío. ¿Ahí qué idea hay al comienzo? Pues allí hay una idea de impotencia, claramente, porque quiere hacer algo y no puede, ¿ya? Quiere romper con ese vínculo, pero más el recuerdo lo agobia, se apodera de él. Entonces allí es impotencia. La C. En la quinta, Juan Pablo dice que la D, Ana dice que la A. Bueno, el término albedrío, albedrío, ¿cierto? Este término albedrío se usa ¿en qué sentido? Bueno, en este caso pues es importante el uso del diccionario. Ya, si de pronto aparece una palabra desconocida, entonces yo puedo utilizar el diccionario. ¿Ya? Dice, ya eres dueña de todo mi albedrío. Entonces ya eres dueña de todo mi amor, de todo mi sino, de toda mi pasión, de toda mi libertad. Albedrío pues es un sinónimo de libertad. ¿Ya? Entonces ya eres dueña La tarea. de toda mi libertad. ¿Vale? Ya eres dueña de toda mi libertad. Listo. En la pregunta 5 entonces es la D. Siguiente pregunta. En la número 6, ¿cuál marcaron? La que dice, a través del soneto, el autor busca. ¿Cuál marcaron en esa? La D, la A. Listo. ¿Qué es lo que yo percibo? Que a través de todo de ese soneto, ¿cierto? El autor que está expresando, pues que hay algo que quiere y no lo puede conseguir, ¿cierto? Dice que quiere romper ese vínculo, pero no puede. Dice que es dueña de toda su libertad. Dice que no sabe si contemplar el orgullo o hacerle creer, hacerle imaginar que la desprecia. Bueno, en sí, allí hay impotencia, ¿cierto? Entonces, exorciza su impotencia frente a un hecho que lo agobia. La A, en la número 6. La número 7. La B. Bueno, el término expío. La A. Bueno, ¿qué significa el término expío en el texto? Que está al final de la segunda estrofa cuando dice, cuando se goza en inflamar, cuando se goza en inflamar la hoguera, donde la culpa de adorarte expío. ¿Qué hace en una hoguera? Dice que en esa hoguera la culpa de adorarla está expiando. ¿Qué es expiar? Ese expío con X, ¿cierto? Es distinto al expío con S, ¿ya? Expío significa borrar, eliminar. Entonces, donde la culpa de adorarte, purgo, expío. Ahí es la B, ¿vale? En esa es la B. Y en la octava, ¿cuál marcaron en la octava? La D, la A, la C. Bueno,
Me están preguntando por el orden en el que se dan las acciones, ¿ya? Entonces, tendría que mirar en la primera, en la segunda y así en cada una. ¿Cuál es como la, la sensación, la emoción o el sentimiento al que más se le da importancia? Por ejemplo, si ya en la cuarta habíamos dicho que al comienzo había impotencia, pues difícilmente en esta octava podríamos decir que al comienzo hay algo distinto a la impotencia, porque pues ya vimos que al comienzo había impotencia. Por lo tanto, no podríamos poner ni encrucijada, ni conmiseración, ni reconocimiento. Entonces aquí en la octava la respuesta es la D, ¿vale? La D. Siguiente texto, el texto número 2. Bueno, este es un texto que habla de un lugar, ¿cierto? Ahí, bueno, no vamos a dar detalles porque igual es muy corto, entonces vamos mejor a mirar las preguntas. Solamente son 4 líneas. Texto número 9, pregunta número 9. ¿Cuál marcaron ahí? El tipo de texto es descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo. Expositivo dicen algunos, otros dicen que descriptivo. Bueno, allí están. Miremos nuevamente los propósitos comunicativos. Caracterizan, cuentan un suceso, informan sobre algo de manera objetiva, tratan de convencerme, están exaltando la emoción, el sentimiento de alguien. Pues yo veo que ahí lo que están haciendo es caracterizar, ¿cierto? Me están dando rasgos para que yo me haga la imagen de algo, en este caso, pues de un espacio. Entonces la respuesta allí es la A, es un texto descriptivo. La número 10, la B. Bueno, dijimos que los textos más comunes en el ámbito académico pues eran los descriptivos, narrativos, los que explicamos en la guía, ¿ya? Lo mismo los tipos de lenguaje, pero no quiere decir que estos sean los únicos, ¿ya? Esos son los más importantes y los más comunes. Pero el texto se puede definir como un lenguaje topográfico también, ¿ya? Es un lenguaje que lo que busca es hacer énfasis en las cualidades de un lugar. Entonces me describe muchas cosas de ese lugar. Por lo tanto, eso Dámele es un poniendo a lenguaje escribirle a este, topográfico. ve. Aquí, mira, mira, aprende, ve. ¿Listo? Acá. Ese es un lenguaje topográfico, ¿vale? A ver, lenguaje literario, pues no existe. El lenguaje topográfico es el que acabamos de ver. El técnico es el que tiene palabras propias de una región y el coloquial, pues ya sabemos que es el de una región. Entonces, y el técnico es el de palabras propias de algún campo del conocimiento. Entonces, en la 10 es la B. La 11. Bueno, Juan Pablo dice que la C. En la pregunta 11, Irma dice que la A. La figura literaria que prevalece, la prosopopeya. Dicen algunos, otros dicen que la topografía. Entonces, allí hay una descripción del topo. Por lo tanto, ahí la figura que prevalece es la topografía, la C. La número 12. ¿Qué respuesta marcaron en la pregunta número 12? La C. Ok. Venga, regálame un segundito, yo voy a cerrar la puerta porque hay como muchos perros, entonces se escucha mucho ruido. Ya ven.
Bueno, entonces la C, la B, la D. Entonces en la pregunta, vamos a la pregunta número 12. ¿El propósito del autor cuál es? Revivir, resaltar la importancia de la vida en el campo. ¿Está haciendo eso? Él dice que es importante vivir en el campo, retratar con palabras un pueblo cualquiera, destacar las bondades de un sitio geográfico. No, ahí la respuesta es la B. Ya sabemos que está caracterizando, ¿cierto? Entonces lo que él está haciendo es retratar la imagen, ¿no?, de un pueblo cualquiera. No es su pueblo natal, no hay ningún rasgo para saber que sea su pueblo natal. Entonces ahí es la B. Por eso dijimos que era descriptivo, porque retrata con palabras la imagen de algo, de un pueblo. La 13. En la 13 dicen que la B. Ok. El término subrayado, que es serpenteando, podría ser reemplazado por ¿qué palabra? Ondulando, efectivamente. Sería como un sinónimo de ondulando. Pasaríamos a la parte de los textos de comprensión lectora. Entonces hay dos textos y con base a esos dos textos pues tendríamos que responder las preguntas. El primer texto, ¿de qué habla? O sea, ¿cuál sería el tema del primer texto? ¿Quién se atreve a escribirme ahí por el chat? ¿Cuál es el tema? Recuerden que el tema es ¿de qué habla? ¿Ya? Ya habiéndolo leído, porque ya incluso respondieron las preguntas, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla ese texto? ¿Quién captó cuál es el tema? Me lo puede escribir ahí por el chat. Dice, Shirley dice que del centro comercial. ¿Alguien puso algo distinto? Bueno. Entonces, si yo leo ese texto, recuerden que la idea, el tema responde a una pregunta. A la pregunta, ¿de qué habla el texto? Si yo me hago esa pregunta, claramente la respuesta es, pues, los centros comerciales, como dice Shirley, ¿cierto? Entonces el texto habla de los centros comerciales, efectivamente. Ahora, ¿cuál es la idea principal? Entonces la idea principal en este caso respondería a la pregunta, ¿qué es lo más importante que dice el autor sobre los centros comerciales? ¿Qué es el tema? Entonces, si yo miro todo esto, allí hay una oración temática que puedo resaltar como la idea principal, ¿ya? Que resume el pensamiento del autor, ¿vale? Que es la oración que dice, el centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Esa es como la idea que resume lo que él quiso decir a lo largo de todo el texto. Ahí lo hicimos como para hacer una aplicación de lo que vimos cuando hablamos del tema y la idea principal, ¿ya? Ahora, pregunta número 1. ¿Cuál marcaron en esa? Allí me dicen la palabra subrayada. Bueno, allí no, creo que no estaba subrayada la palabra. La palabra subrayada es la palabra rampante, ¿ya? Donde dice capitalismo rampante. Entonces me están preguntando cuál es la función de la palabra rampante, que es el término que está subrayado. Dicen, ¿cuál marcaron entonces en esa pregunta? Eliana dice que la A, o sea, restringir la información de la idea anterior. ¿Qué dicen los demás? La C, señalar una oposición al anotado previamente. Bueno, la palabra rampante, entonces cuando dice capitalismo rampante, esta palabra es un adjetivo. Lo que hace es darle una cualidad a capitalismo, ¿ya? Podría ser capitalismo moderado, capitalismo tradicional, ¿ya? Pero me dice capitalismo rampante, ¿ya?
como exagerado, llevado a su máximo nivel. Por lo tanto, lo que hace es ampliar la información anterior, o sea, amplía el significado de capitalismo. La respuesta allí es la D. En la segunda pregunta, ¿cuál marcaron? La C, dice Shirley. Carmen dice que la C. Ana dice que la C. Eliana. Irma. Bueno, Ana dice que la A, perdón. Bueno, entonces, el texto pues da una explicación, ¿cierto? De por qué es que los centros comerciales se han vuelto importantes, por qué han recobrado tanta importancia. ¿Por qué han recobrado tanta importancia? Y lo dice al comienzo, ¿ya? Dicen que surgen en la medida en que hay una desvalorización del centro de la ciudad y una pérdida de las funciones que antes convocaban allí a la ciudadanía. O sea que es la C, ¿ya? Porque los lugares públicos ahora están allá y no en los centros de las ciudades. Por eso, pues necesariamente la gente tiene que ir a ellos. La C. La tercera. La D. Dice Irma. Una de las estrategias que utiliza el autor para reforzar su argumento, ¿cuál es? Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano, mencionar las demandas del capitalismo. Ya. Cuando me hablan de estrategias para reforzar su argumento, ¿cuál es el argumento que él tiene? Él tiene como una visión un poco negativa del capitalismo, perdón, de los centros comerciales, ¿cierto? Tiene una visión negativa del capitalismo, de los centros comerciales, ¿ya? Y yo veo que está hablando como de forma negativa del capitalismo. Ese es su argumento. Ahora, ¿qué estrategia está utilizando él para darle fuerza a ese argumento? ¿Ya? Para convencerme de que efectivamente los centros comerciales no son algo tan bueno. Pues él lo que está haciendo es citar la opinión de un experto, ¿ya? Me está citando un argumento de autoridad, ¿listo? Que si yo está hablando mal de algo, bueno, no, está dando una connotación negativa de algo, y lo que hace es citar a un experto, a alguien que tiene una, digamos, una opinión importante porque sabe el tema que coincide con su opinión. Entonces lo que hace es darle fuerza a su argumento, citando la opinión de un experto, la A. Siguiente texto. Bueno, en el siguiente texto hay tres fragmentos, ¿ya? Y estos fragmentos, pues lo que hacen es retomar unas ideas sobre un tema puntual. ¿Cuál es el tema del texto, del segundo texto de comprensión lectora, que tiene los tres fragmentos? ¿Quién me coloca ahí en el chat? ¿Cuál es el tema? Así como en el anterior eran los centros comerciales, en este, ¿cuál es el tema? ¿En qué coinciden esos tres fragmentos? ¿Ya? La democracia, dice Denis, exactamente. Entonces, el tema es la democracia. Entonces, miren, que el tema siempre es algo concreto, es un concepto, es una palabra, es una oración, una frase, ¿ya? Porque es una palabra muy puntual. ¿De qué habla? Entonces, en este caso, ¿de qué hablan? De la democracia, ¿ya? Ahora sí, miremos. ¿Qué opiniones políticas se identifican como democráticas? ¿Cuál marcaron en la cuarta? La C, dice Irma. La mayoría de posiciones políticas existentes. ¿Qué dicen los demás? Eliana dice que la C. Bueno,
El texto en el tercer fragmento me dice que, bueno, en algún momento la democracia era desechada y luego me dice, hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia. O sea, que casi que todos hablan de la democracia como algo bueno. Entonces, ¿qué posturas políticas se identifican hoy con la democracia? ¿Todas o la mayoría? Pues yo veo que él ahí me está mencionando la mayoría de posturas políticas, la C. Y la quinta, ¿cuál marcaron en la quinta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto? La C. Bueno, ahí dice, con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. Exactamente, ahí la respuesta es la C, ¿vale? Listo, ahí la respuesta es la C. Para finalizar, bueno, quiero recordarles algo. Recuerden que la validación del examen ICFES, o sea, el aprobar o no el bachillerato, depende del resultado de la prueba ICFES, netamente, ¿ya? Depende exclusivamente de eso. Y eso es algo que depende, a su vez, del esfuerzo que ustedes, pues, ejerzan sobre eso. Entonces, les sugiero, por favor, les sugiero que traten de hacer los ejercicios que están en la guía, ¿ya? Después de leer, no tengan miedo a equivocarse, ¿ya? Cuando, con los que ya tuve la oportunidad de ver clases presenciales, eh, pues que en algunas ocasiones me decían que les daba pena hablar, les daba pena no sé de quién, pero ustedes decían que les daba pena hablar y otras cosas. Bueno, aquí no están hablando, no hay una cámara, entonces creo que ya no hay excusas. Lo único que estamos haciendo es colocar unas respuestas por el chat, ¿ya? Entonces, por favor, tomen un poquito más de conciencia sobre cuál es la modalidad que ustedes están tomando para hacer la validación. ¿Listo? Entonces les sugiero, a ver, el resultado en esa prueba no va a ser uno distinto al que ustedes logren conseguir con todos estos ejercicios y con su participación activa en las clases, ¿ya? La prueba IFES es un examen, es casi que un ejercicio práctico. ¿Por qué? Porque en últimas termina siendo algo muy mecánico, en donde yo entiendo la pregunta y tomo la respuesta correcta. Entiendo la pregunta y tomo la respuesta correcta. ¿Y cómo yo voy a volverme un experto en esa modalidad? Pues haciendo los ejercicios de aplicación. No va a ser así por una reacción espontánea, sino que va a ser con el trabajo, en la medida en que yo paso a paso vaya adquiriendo esa capacidad. Por eso es muy importante que ustedes hagan los textos de comprensión lectora y de los ejercicios de aplicación. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, para la clase del martes, entonces espero que por favor todos hagan los talleres. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima clase. Ya se les enviaré el material. Creo yo que el lunes, por en la mañana, se les estará enviando el material o el lunes se les enviará el material de la clase número 3 que sería la del martes, ¿vale? Entonces, que estén muy bien. Espero que les haya servido de algo y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Entonces, ya nos podemos desconectar. Que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana.